Y dentro de esto también está esto lo que se llama esófago en cascanueces, ¿ya? Esófago en cascanueces neumático, o martillo neumático, perdón, ¿ya? Esta alteración, pues es nueva, ¿no? Recientemente, más o menos en la década de los 70, es como se ha podido identificar esta entidad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la clasificación de Chicago, se denominaría esófago hipercontráctil, ¿no? O sea, quiere decir que está muy aumentado su contractilidad en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, acá dice, se caracteriza principalmente por su contractilidad excesiva. O sea, el esófago tiene unas contracciones muy fuertes, ¿no? En relación a lo que es lo normal. Entonces, este esófago, por lo tanto, al tener esas contracciones fuertes, va a tener, o sea, va a ser un esófago peristaltismo hipertenso, ¿no? Va a tener un peristaltismo hipertenso o contracciones peristálticas de gran amplitud, ¿no? Entonces, son contracciones excesivas, ¿ya? ¿Qué características tienen esta esófago en cascanueces? Generalmente se va a observar en pacientes de todas las edades, no distingue edades, no es como otras enfermedades que casi siempre aparece en la tercera década de la vida, ¿no? Entonces no distingue edades, afecta por igual a los dos sexos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Es más frecuente, dice, de todos los trastornos de hipermotilidad esofágica. Aparentemente sería la más frecuente, ¿no? Entonces, un poco se asemejaría en su fisiopatología al esfínter esofágico difuso, ¿no? En su fisiopatología lo hacen parecer a este tipo a este otro trastorno, ¿ya? Generalmente se asocia a una hipertrofia muscular. Entonces, eso va a hacer que se produzca, o va a hacer que las contracciones tengan una mayor amplitud, ¿no? La hipertrofia muscular, entonces, ayudaría a que tengan más amplitud en las contracciones, ¿ya? Es más doloroso de todos los trastornos motores esofágicos, es el más doloroso aparentemente, porque la verdad que debe ser un poco complicado tener esa patología, ¿no? Se presentan de forma parecida, al igual que los pacientes que tienen espasmos esofágicos difusos, ¿no? Entonces podría hacernos confundir en el diagnóstico. Perdón. Entonces, ¿cuál es la clínica de este esófago en cascanueces? Va a haber un dolor torácico, va a haber disfagia, ¿no? Entonces, odinofagia, entonces va a ser dolor a la deglución, igualmente dolor de los oídos, ¿no? La odinofagia. Puede haber regurgitación y reflujo, ¿ya? Regurgitación y reflujo. Se va a acompañar entonces de esto. En el esofagograma va a revelar o no alguna anomalía. Vale decir que en el esofagograma puede o no puede haber la anomalía, puede observarse o no puede observarse, ¿ya? Dependiendo en qué momento le haces la exploración o el examen de esofagograma, ¿no? Entonces, esa es la característica como muestra, ¿no? Esófago en cascanueces, ¿ya? La parte distal, casi siempre está afectada la parte distal del esófago. ¿Qué exámenes más se le puede hacer? Se tiene que hacer nomás el más indicado, la manometría de alta resolución, ¿no? Que esto es en base a la clasificación de Chicago. O sea, hemos dicho que para la clasificación de Chicago, para hacer esta clasificación, se ha considerado mucho la manometría de alta resolución, ¿no?
generalmente se queja, hay una queja sugestiva de dolor torácica, ¿no? Al menos durante una deglución. Vale decir que cuando uno deglute, tendría este dolor subjetivo de dolor torácico, ¿no? Que además va a mostrar una integral contráctil distal mayor a 8.000 milímetros de mercurio, ¿no? Por segundo por centímetro, con contracciones individuales o multipico, ¿no? Entonces, se cree también que el esfínter esofágico inferior, en relación a su presión, es normal, tiene una presión normal, ¿no? Y se produce una relajación con cada deglución acuosa que tiene el paciente. Esta es la manometría, ¿no? Entonces, donde va a mostrar todos estas características. El tratamiento generalmente es médico para este esófago en cascanueces, ¿no? Entonces, se pueden usar como tratamiento médico los antagonistas de calcio, ¿no? Como ser la nifedipina, diltiazem, son antagonistas que pueden ayudar a aliviar los síntomas. Los nitratos como la nitroglicerina, los antiespasmódicos, que tenemos un sinfín de antiespasmódicos, entonces tenemos bueno, a la venta, dentro del mercado tenemos un sinfín de antiespasmódicos, pero el nombre genérico es la atropina, ¿no? La atropina, la escopolamina, butilescopolamina, ¿no? Entonces, esos son los antiespasmódicos, o la iosine, ¿ya? Entonces pueden ofrecer un alivio temporal a estos antiespasmódicos. Como tiene la característica de que el esófago en su cuerpo principalmente tiene un aumento de peristaltismo, entonces estos antiespasmódicos lo que van a tratar es de inhibir ese aumento de peristaltismo, ¿no? Entonces, eso es por esa razón que se usa este tipo de medicamentos, ¿no? Otra cosa que debemos hacer o se puede hacer son las dilataciones del esófago con bujías, ¿no? Con bujías, que también pueden aliviar temporalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero estos son temporales porque no tienen mucho beneficio a largo plazo las dilataciones. Entonces, a veces hay pacientes que vienen con quejas de dificultad a deglutir, entonces pacientes hay que nomás hacerles las dilataciones inicialmente, ¿no? Pueden tener factores desencadenantes, ¿como cuáles? Por ejemplo, la cafeína. Pues la cafeína es un factor desencadenante. El frío y los alimentos calientes. Entonces, pueden desencadenar al esófago en cascanueces o este hiperperistaltismo, estas sustancias que hemos nombrado, ¿no? Entonces, la cafeína, tanto el frío y alimentos calientes. La cirugía en este cuadro no es aconsejable. Entonces, no se, según estudios que se han hecho, no te dice que la cirugía es adecuada para este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, la cirugía no tendría una utilidad certificada, si se puede decir así. Eso en relación al esófago en cascanueces, ¿no? Ahora tenemos otro trastorno de la motilidad del esfínter esofágico inferior, principalmente, y entre estas tenemos el esfínter esofágico inferior hipertenso, ¿no? Hemos hablado más antes del cuerpo del esófago, de la parte del cuerpo. Ahora vamos a tocar lo que es en relación al esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, así que un autor que es el Codetal, entonces igualmente han descrito por primera vez a esta entidad, ¿no? Que es distinta a las otras, ¿ya? Entonces, y según la clasificación de Chicago, se denominaría obstrucción del flujo en la unión esófago-gástrica, ¿no?
porque estamos hablando del esfínter esofágico inferior. O sea, estamos hablando de una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Por eso es que Chicago, en la clasificación de Chicago, se denomina obstrucción del flujo o del paso, si quieres decir, en la unión esófago-gástrica. ¿Ya? Entonces, ahí está la alteración. Entonces, se define como una presión de relajación integrada media superior a 15 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, va a decir que está por encima de los 15 milímetros de mercurio. O sea, es un esfínter hipertenso que va a ser difícil su relajación a este nivel. Entonces, vamos a ver más allá qué es lo que dice. Algunos autores pensaban de que más podía ser una acalasia, ¿no? Porque sabemos que la acalasia está igualmente el daño a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, pero se ha visto que la evolución, el diagnóstico es diferente en relación a la acalasia. Entonces, por esa razón, lo han comparado a la acalasia, ¿no? Pero no es correcto, no es así, ¿ya? Estos pacientes pueden tener igualmente disfagia, pueden tener dolor torácico, ¿ya? Pueden tener en la manometría un esfínter esofágico inferior muy contraído, si se puede decir, ¿ya? Entonces, pueden presentar esas situaciones. Y en estos casos no va a haber como en el esófago y cascanueces, no se va a presentar reflujo ácido ni regurgitación, ¿ya? No habría estos dos síntomas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico casi siempre en todos estos tipos de patologías va a ser a través de la manometría y a través del esofagograma. Entonces, la manometría nos va a mostrar una manometría convencional, la que hemos visto, ¿no? De 5 sensores que tiene, ¿no? Van a observarse un esfínter esofágico inferior por encima de lo normal, o sea, la presión va a ser mayor a lo normal, 26 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, y la relajación es incompleta. Obviamente, si el esfínter esofágico es hipertenso, la dificultad va a ser pues, la relajación, ¿no ves? La relajación no va a ser tan fácil en este tipo de patologías, ¿no? Pero en algún momento podría relajarse, ¿no ves? Podría relajarse esto, ¿ya? Y la motilidad del cuerpo esofágico puede ser hiperperistáltica o normal, ¿no? Entonces, eso es la característica del esfínter esofágico inferior hipertenso. ¿Qué otro estudio hacemos? Hemos dicho el esofagograma, ¿ya? ¿Qué nos va a mostrar el esofagograma? Como en esta imagen, ¿ya? Nos va a mostrar estrechamiento de la unión esófago-gástrica. Aquí está el estrechamiento, ¿no? Con retraso del flujo, o sea, vale decir que los alimentos no van a poder pasar normalmente hacia el estómago, ¿no? Y va a haber también anomalías en la contracción esofágica. O sea, vale decir, al no haber un buen paso normal, va a haber aquí entonces una alteración en sus contracciones esofágicas, ¿no? Entonces, pero dice también que pueden ser hallazgos inespecíficos esta situación, ¿no? Porque dice, alrededor del 50% de las veces, el peristaltismo es normal, ¿ya? Es normal. Y el resto serían las contracciones anormales, ¿no? Entonces, en forma de
en forma de ondas peristálticas hipertensas y simultáneas, ¿no? Que va a decir al mismo tiempo. No se conoce bien la patogenia, bueno, de esta enfermedad, cuál sería la causa, pero el tratamiento en estos casos es la intervención endoscópica y quirúrgica. Entonces, a estos pacientes, lo primero que se debe hacer es una endoscopía, ¿ya? Una endoscopía y posteriormente la cirugía, si no responde al tratamiento endoscópico. Se puede también hacer inyecciones con toxina botulínica, con el Botox, llamado así, en las farmacias venden como Botox, ¿no? Que pueden aliviar los síntomas temporalmente, ¿ya? Entonces, puede ser eso un alivio para el paciente. Otra vez se puede hacer dilatación con balón hidrostático, ¿no? Que igualmente va a proporcionar un alivio sintomático, ¿ya? En dilatación. Entonces, dilataciones con balón hidrostático. ¿Y cuál es la cirugía que recomiendan en esta patología? La de elección es la esofagomiotomía de Heller modificada, pero por vía laparoscópica, ya no convencional, ¿no? Por vía laparoscópica. Entonces, chicos, la elección de este tipo de cirugía es la esofagomiotomía de Heller modificada por vía laparoscópica, ¿ya? Entonces, dice, en pacientes con motilidad normal, también se le puede agregar a esta cirugía primera, a esta esofagomiotomía de Heller, se le puede agregar una intervención antirreflujo, que tiene que ser parcial, no total, ¿no? Entonces hemos hablado del fundoplicatura de Nissen, que es de 360 grados, ¿no? Entonces, esto es una fundoplicatura parcial, que entre ellas está la fundoplicatura de Dor y de Toupet. Hemos hablado la de Dor, ¿no? Que solamente cubre la cara anterior del esófago, que es de 180 grados, y esta, la de Toupet, es de 270 grados, ¿no? Entonces, son dos técnicas que se pueden agregar a esta primera cirugía. Vamos a ver más allá en las imágenes cómo es esa, la de Dor y la de Toupet, ¿no? Y recientemente, más allá en la calasia, vamos a volver a hablar esto, recientemente se ha agregado otra intervención por vía endoscópica. Es el llamado POEN, ¿no? Entonces, el POEN es una miotomía endoscópica por vía oral, POEN. Entonces, así se maneja, como POEN, ¿no? ¿Ya? Esta es la otra técnica que los endoscopistas, bueno, es una disputa en realidad esto, entre el cirujano y el endoscopista. Entonces, el endoscopista ya ha ido más allá y está haciendo miotomías, entonces, a través del endoscopio. Vamos a ver cómo lo hacen más allá, ¿no? Es una disputa entre el cirujano y el endoscopista. Hasta ahí terminamos con lo que es el hipermotilidad, o sea, del esófago, del esfínter esofágico inferior, ¿no? Ahora vamos a hablar de trastornos de la motilidad que afectan al cuerpo y al esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, esto ya considera tanto al esfínter y al cuerpo del esófago. Y la patología más frecuente de estas y la que más se ve también en la consulta médica es la acalasia, ¿no? Que se describe como un trastorno motor primario. O sea, mira, si dice más frecuente, es el más frecuente de las patologías del esófago, ¿no?
Deriva del nombre del griego calasis, que significa falta de relajación. O sea, no hay relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Descrita por primera vez por Thomas Willis el año 1677. Este sería uno de los primeros que ha hablado de lo que es la acalasia. Entonces, ¿cómo es que la acalasia se va a mostrar? ¿No? Entonces, hemos dicho que su principal característica es la incapacidad para relajarse. ¿Vale? Entonces, no se puede relajar fácilmente el esfínter esofágico inferior. Eso es la acalasia, ¿no? Dificultad para relajarse. ¿Qué va a haber al haber una dificultad para relajarse a este nivel? Obviamente va a haber un trastorno de la motilidad en el cuerpo del esófago, ¿no? En el cuerpo del esófago. Tiene una incidencia de 6 por 100.000 personas por año, ¿no? ¿Ya? Afecta a mujeres jóvenes principalmente, ¿ya? Afecta a mujeres jóvenes. Y se cree que la causa sería la degeneración neurogénica idiopática. Entonces, puede ser idiopática o infecciosa, ¿no? O infecciosa. O sea, acá habría la destrucción de los plexos de Auerbach y de Meissner, ¿no? Entonces, esos irían a destruirse y no tendrían la funcionalidad normal que debe tener por la degeneración de estos plexos nerviosos, ¿no? O sea, también se ha relacionado mucho con el estrés emocional, ¿ya? Con el estrés emocional. Hay algunos pacientes que tienen mucho estrés, son característicos esos pacientes, se ponen nerviosos, por ejemplo, se ve mucho cuando está en la vida de estudiantil, ¿no? Entonces, cuando estamos cerca de los exámenes, pues hay personas que se estresan más que otras. Entonces, bueno, todos somos diferentes en relación a nuestras características, ¿no? Entonces, eso puede desencadenar entonces la acalasia. Por traumatismos, ¿ya? Por traumatismos, por pérdida de peso drástica y generalmente se ve por la enfermedad de Chagas. Sabemos que la enfermedad de Chagas ataca al esófago, al corazón y al colon, ¿no? Entonces, en el esófago produce lo que es el megaesófago, ¿no? Por la infección por el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Bueno, eh, hemos dicho que hay teorías ya que predominan y apoyan que es a causa de la destrucción de los nervios del esfínter esofágico inferior. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya están aquí? Por favor, me esperan un momentito. ¿Ya? Por favor, un poco de paciencia. Estoy dando clases un ratito. Lo que voy bajo. ¿Ya? Ya, 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 gracias. Ya. Entonces, decíamos de que se debería a la destrucción de los nervios del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, y también en la degeneración de la función neuromuscular del cuerpo esofágico, que vendría a ser como consecuencia de esta primera, ¿no ve? Entonces, esta sería la causa primaria y como consecuencia viene la degeneración muscular, ¿no? Pero del cuerpo, ¿ya? ¿Qué va a causar esta degeneración?
va a producir una hipertensión e imposibilidad de relajarse del esfínter esofágico inferior, principalmente en la deglución faríngea, ¿no? Entonces sabemos que una vez que se ocurre la deglución faríngea, automáticamente distalmente se va a relajar el esfínter esofágico inferior. Pues en este caso no ocurre eso, ¿no? Entonces, la dilatación esofágica es consecuencia de la pérdida del peristaltismo progresivo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Existe un tipo de acalasia que es la llamada acalasia vigorosa, ¿no? La acalasia vigorosa o espástica, que correspondería a la acalasia de tipo 3, ¿no? Entonces, acá esto se observa en cierto grupo de pacientes que se manifiesta con un dolor torácico, ¿ya? En la cual va a haber el esfínter esofágico, va a estar hipertenso, no se va a relajar, ¿no? Como ocurre en la acalasia clásica. Hemos dicho que en la acalasia clásica o tipo 1 puede relajarse, pero en este tipo de acalasia no se relaja por completo el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, asimismo, las contracciones del cuerpo esofágico van a ser simultáneas, pero no peristálticas. O sea, no va a llevar al bolo alimenticio, ¿no? Entonces, son simultáneas, pero son de gran amplitud y repetitivas, ¿no? Entonces, lo que no pasa con la acalasia clásica, ¿no? Entonces, se caracteriza porque en la acalasia clásica este peristaltismo son simultáneas, pero de baja amplitud, ¿no? En cambio acá es de gran amplitud, ¿no? De gran amplitud. Eso es la diferencia con la acalasia clásica en estos dos. Dice que en las primeras fases o al inicio de la acalasia puede no haber sintomatologías, ¿no? Puede no haber ningún trastorno en el cuerpo esofágico, ¿ya? Pero sí, posteriormente a la larga, con la evolución, obviamente va a presentar alteraciones en el cuerpo esofágico, ¿no? Entonces, en cambio, en los pacientes que presentan esa acalasia vigorosa, ¿no? Sí, la presentación de la alteración del cuerpo esofágico es más temprana, ¿no? Es más temprana. Entonces, ¿por qué? Porque acá va a haber una obstrucción más intensa, si se puede decir, a nivel del esfínter esofágico inferior. También se cree que la acalasia es un trastorno premaligno. Mira, en un periodo de 20 años nos daría un 8% de probabilidad de desarrollar un carcinoma, ¿no? Y principalmente, ¿qué carcinoma? El carcinoma epidermoide, ¿ya? ¿Ya? Eso es el carcinoma que más podría estar en relación con la acalasia, ¿no? ¿Como consecuencia de qué este carcinoma epidermoide? Como consecuencia de que se retiene durante mucho tiempo los alimentos por la dificultad de paso que hay en el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, estos alimentos se van a fermentar, ¿no? Y van a irritar al esófago, ¿no? Entonces, en esas zonas de irritación hay la posibilidad de que se inicie el carcinoma epidermoide, ¿ya? Dice, si la histología de un adenocarcinoma tiende a aparecer en el tercio medio del esófago, por debajo del nivel del aire líquido, ¿no? No sé si me están entendiendo. Sabemos que como no hay paso a nivel del esfínter esofágico inferior, entonces el contenido líquido se va a detener, se va a estancar y va a tener un nivel. En ese nivel entre el aire y el líquido es donde se va a producir la irritación de la mucosa con mayor frecuencia y por ende podría ser el inicio del carcinoma epidermoide.
Esas son las razones. Entonces, en contraste con estas teorías de la carcinogenia, parece que existe un riesgo continuo de incidencia de cáncer, ¿no ve? Incluso en los pacientes en que se trata al paciente de acalasia. O sea, a pesar de que se realiza tratamientos para la acalasia, sigue siendo un riesgo para la incidencia del cáncer en cáncer en el esófago, ¿ya? El solo tener la acalasia, a pesar del tratamiento, sigue siendo un riesgo, ¿no? Entonces, eso es, aunque con esto, aunque esto todavía las sociedades de gastroenterología no lo tienen aprobado, esta teoría, ¿no? Entonces, pero siempre es recomendable hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes que tienen acalasia y que han recibido principalmente tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ¿no? Se los tiene que hacer nomás un seguimiento a largo plazo. ¿Cuál es la clínica? La clínica, la tríada clásica de los síntomas es la disfagia, la regurgitación, la pérdida de peso, ¿no? Entonces, puede también haber pirosis, asfixia postprandial y tos nocturna, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que puede presentar estos pacientes. Estos pacientes van a referir en que tienen dificultades para comer, ¿no ve? Entonces, tienen dificultades para alimentarse. Comen despacio, ¿no? Casi siempre usan líquidos para para ayudarse con el paso del alimento hacia el estómago, ¿no? ¿Ya? Pero cuando el agua se acumula dentro del esófago, ¿ya? Va a hacer que aumente su presión intraluminal dentro del esófago, lo cual va a hacer que el paciente presente dolor, un dolor torácico retroesternal, ¿ya? Que puede ser intenso hasta el momento en que este líquido se vacíe hacia el esófago, hacia el estómago, ¿no? Y de esa manera el paciente va a tener un alivio, ¿ya? Entonces, eh, estos pacientes se caracterizan porque frecuentemente tienen regurgitaciones de alimentos, ¿no? ¿Ya? De alimentos, principalmente cuando se acuestan o cuando se echan, entonces hay un reflujo de alimentos sin digerir. Va a ser obviamente de olor fétido, ¿no? Entonces, que puede llegar en algún momento a broncoaspirarse el paciente y puede causar un accidente, ¿no? De morbilidad. Puede también causar neumonías por la broncoaspiración, puede causar una neumonía, puede provocar abscesos mismos pulmonares por esa broncoaspiración, y si hay abscesos, pues va a formar bronquiectasia seguramente, ¿no? Entonces, si la acalasia es de larga duración, y si no acude a un tratamiento, entonces puede haber esas complicaciones que puede causar, ¿no? Y la disfagia progresiva, ¿no? La disfagia siempre va a ser progresiva, inicialmente a los líquidos, a los sólidos y posteriormente a los líquidos, ¿no? Entonces, estos pacientes cambian mucho su estilo de vida, ¿no? Entonces cambian mucho su estilo de vida porque, pues, como tienen esa dificultad de deglutir y hacer que pasen los alimentos hacia el estómago, pues, inclusive no comen lo suficientemente lo necesario, ¿no? Entonces, es más disminuido su alimentación. Y muchos de estos pacientes tampoco buscan atención médica, ¿no? Entonces tratan de quedarse así, esperar, ¿no? Y ver que pase esos síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Nuevamente,
a través de un estudio del esofagograma. ¿Y cómo nos muestra en el esofagograma, perdón? ¿Cómo nos muestra al esófago? Que por encima de la obstrucción a nivel del esfínter esofágico inferior, el esófago está totalmente dilatado, ¿ya? Dilatado, casi siempre está con contenido líquido, ¿ya? Con contenido líquido. Entonces, mm, por la dificultad en el vaciamiento, ¿no? Entonces, eso es la característica que muestra. Va a haber mira acá dice, nos muestra una característica clásica que es el pico de pájaro. Aquí está, el pico de pájaro, ¿no? Y el esófago está lleno de bario acá, ¿no? Cómo se estanca. Entonces nos muestra esta imagen en pico de pájaro. También se observan espasmos del esfínter esofágico inferior, obviamente, ¿no? Y retraso en el vaciamiento, ¿ya? Y al mismo tiempo dilatación del esófago, ¿no? A nivel del cuerpo va a haber ausencia de ondas peristálticas y por ende un fracaso en la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Qué más se puede ver? Se puede ver, dice, ausencia de burbuja de aire en el estómago. ¿Por qué? Por la dificultad de paso que hay a ese nivel, ¿no? Entonces no deja pasar fácilmente ni al aire esta estrechez. Ya por eso hay ausencia de burbuja de aire en el estómago. Casi siempre en una placa radiográfica vemos en la parte superior del estómago un nivel, una imagen radiolúcida que es una coloración oscura semejante a esto. A eso es cuando vemos aire, ¿no? Y en la manometría, principalmente en la calasia clásica o en la típica, hay 5 hallazgos clásicos, 2 que son anomalías del esfínter esofágico inferior y 3 que son del cuerpo esofágico, ¿no? Entonces vamos a encontrar un esfínter esofágico inferior hipertenso, ¿ya? Hasta 35 milímetros de mercurio, vale decir, mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, dice que también no se relaja con la deglución, no se relaja. Por eso es que se estanca el contenido alimenticio, ¿ya? Asimismo, el cuerpo esofágico tiene una presión por encima de lo normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Debido a que no se puede vaciar fácilmente el contenido del esófago, ¿no? Puede haber contracciones, ¿ya? Simultáneas, pero no se evidencia el peristaltismo, ¿no? No hay un peristaltismo que haga el tránsito intestinal normal, ¿no? Tiene formas de onda baja, de baja amplitud, ¿no? Entonces, lo cual va a indicar una ausencia del tono muscular. Entonces, estos cinco resultados en la manometría harían el diagnóstico de una acalasia, ¿no? Posteriormente, se puede hacer una endoscopía, y en la endoscopía vamos a ver siempre, si entramos así por el esófago, vamos a ver el contenido alimenticio, ¿ya? Y si vamos más allá y aspiramos esto, porque con el endoscopio tiene una aspiradora, ¿no? Incorporada, al aspirar, llegamos acá y vemos esta estrechez completa del esfínter esofágico inferior. Bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Pueden ser quirúrgico y no quirúrgico, ¿no? Entonces, ambos, ¿ya? Entonces, pero ninguno de estos, o sea, perdón, tendrían por ejemplo, los que no son quirúrgicos no tendrían
una aceptación en el tratamiento, ¿no? Solamente son paliativos, no van a ir a resolver el cuadro en realidad, ¿no? Entonces no van a ir a resolver, solamente son para aliviar los cuadros de molestias que tiene el paciente. Eso es lo que, vamos a ver qué alternativas nos dan. Entonces, en la primera fase de la enfermedad podemos tener un tratamiento médico con nitroglicerina sublingual, ¿ya? Entonces podemos usar nitratos con la nitroglicerina. Los antagonistas de calcio, como hemos nombrado, el diltiazem, la nifedipina, todos esos, y otras que conocen ustedes, ¿no? Entonces, que puede aliviar esta molestia, esta presión que siente el paciente, presión retroesternal que siente el paciente. Pueden tomarlo antes o después de las comidas, ¿no? Obviamente dentro del tratamiento no médico, digo, no quirúrgico está la dilatación neumática, ¿no? Entonces, pero tiene un riesgo de 4% de posibilidad de perforar, ¿no? Entonces, alguna vez en el gastroenterológico les ha pasado esto, lo han perforado al hacer endoscopías a este tipo de pacientes o al hacer dilataciones, ¿no? Entonces, puede pasar. Entonces, también se está utilizando la inyección con Botox, la toxina botulínica. Directamente lo inyectan en el esfínter esofágico inferior, lo cual va a bloquear la liberación de la acetilcolina y de este modo evita la contracción del músculo liso, ¿no? Entonces, se cree que con tratamientos repetidos puede mejorar bastante y durante varios años, ¿no? Pero en el 50%, es altísimo, en el 50% de los pacientes va a aparecer nuevamente los síntomas, ¿no? Y en relación al tratamiento quirúrgico, lo que más aconseja, y dice su libro, es la miotomía de Heller laparoscópica modificada, ¿no? Es ahora la cirugía de elección, ¿ya? Puede realizarse en forma convencional, laparoscópica o robótica, cualquiera de los tres procedimientos, ¿no? Entonces, también se está viendo, todavía en su libro dice hay una controversia en relación a usar o no usar una intervención antirreflujo. Vale decir que hay que acompañarla a esta cirugía con una complementación quirúrgica que es la de Tupet o la de DOR, ¿no? Entonces, la jundoplicatura de DOR o de Tupet. Entonces, vamos a ver eso más allá. Entonces, eso es lo que se aconseja, ¿ya? Entonces, nuevamente acá se repite. Actualmente la miotomía, no, perdón, esto no se repite. Actualmente ya se habla de lo que es el POEN, que es la miotomía endoscópica por vía oral. Entonces, los endoscopistas ya están haciendo miotomías a través del endoscopio. Vamos a ver cómo lo hacen más allá, ¿no? Entonces, y aparentemente tendría los mismos resultados que la cirugía de cardiomiotomía de Heller, ¿no? Esto es una disputa. Nosotros hemos tenido varios congresos donde que dicen es una disputa. Los cirujanos dicen no, mejor es la cardiomiotomía modificada más Tupet. Y los endoscopistas obviamente van a defender su procedimiento de ellos, que es la miotomía endoscópica por vía oral, ¿no? En resumen, nos quedamos con la cirugía, nosotros, los cirujanos, nos quedamos que la cirugía como tratamiento es el más seguro y eficaz para la acalasia, ¿no? Entonces, porque acá nos muestra que con la dilatación del balón, con inyecciones de toxina botulínica, ¿ya? Puede haber remisión de los síntomas, ¿no? Hasta el año, en el año de 89 a 38% respectivamente, ¿no? Igualmente, con la comparación, comparan con la dilatación con balón y la cirugía. Vean que con la cirugía es el 0.5%
perdón, ¿no? Con la dilatación, ¿ya? Y la cirugía es 0,2%. Entonces es mucho, de acuerdo a los estudios, es mejor la cirugía, ¿no? Entonces, son comparaciones que hace y está en su libro de ustedes, solamente para que tengamos una idea. Mira, acá dice, se produjo perforación en 4% de los pacientes que han tenido dilataciones neumáticas. Pero en la cardiomiotomía de Heller también puede ocurrir perforaciones y desgarros de la mucosa en un 12%, ¿no? En un 12%. Por esa razón, cada quien defiende su procedimiento, ¿no ve? Entonces, es así. Bueno, vamos a ver más allá lo que dice. No, esto ya ahí terminaría. Esto ya es para la siguiente clase, la motilidad esofágica ineficaz, ¿no? Entonces, terminaríamos ahí, pero hay algo que quiero mostrarles. Un ratito, esperen. Mm, Vean esto, todos estos autores, ¿no? Entonces, eh, ¿qué considera va a considerar la vía de abordaje, la ubicación de la miotomía, la extensión de la miotomía y el mecanismo antirreflujo? Entonces, de preferencia se realiza a través de la vía abdominal, ¿no? Entonces, a través de la vía abdominal y actualmente por vía laparoscópica, ¿ya? Actualmente por vía laparoscópica. Entonces, acá muestra en la imagen los aspectos técnicos, ¿no? Con esta flechita, donde se debe hacer la cardiomiotomía. Se debe hacer en la cara anterior del esófago, generalmente a horas 11. ¿Por qué a horas 11? Porque a ese nivel, está como muestra en esta imagen, tiene que seccionar tanto a las fibras musculares circulares y oblicuas. Para eso había sido importante esto que nosotros tengamos que saber, ¿no ve? A horas 11, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace, se secciona, ¿no? Y se secciona, ¿ya? En una longitud de 4 centímetros, ¿ya? En una longitud o hasta 6 centímetros hacia el esófago y hacia la parte del estómago 2 centímetros, lo cual sumaría 8 centímetros de realizar una cardiomiotomía de Heller, ¿no? Aquí está. Entonces, va a ser una miotomía hacia el esófago de 6 centímetros y una miotomía de 2 centímetros hacia el estómago, ¿no? Que son 8 centímetros. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es eliminar el trastorno motor del esfínter esofágico inferior, mejorar la disfagia y obviamente prevenir el reflujo gastroesofágico. Y que la presión no sea mayor a 14 milímetros de mercurio, ¿no? Porque sabemos que en esta enfermedad es mayor a 15 milímetros de mercurio, inclusive hasta más, hasta 35 hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fracasos del tratamiento? Pueden ser a consecuencia de una sección inadecuada, ¿ya? A este nivel de las fibras oblicuas y circulares. Si lo haces solamente más a este lado, solamente estás seccionando las fibras circulares. Y si lo haces más acá, solamente las fibras oblicuas. Entonces, tiene que tomar siempre las dos fibras, los dos tipos de fibras, ¿no? Entonces, si no, hay mayor posibilidad de recidiva. Entonces, ¿qué es lo que más aconsejan? Aconsejan esto: miotomía laparoscópica con fundoplicatura de DOR o TUPET, ¿ya? Entonces, muchos prefieren la de DOR, la de 180 grados, cubriendo con la cara anterior del esófago con el fundus del estómago, ¿no? Entonces, esto disminuye el reflujo gastroesofágico en un alto porcentaje.
menor al 10% tendrían estos pacientes. Entonces, esto ya es una comparación entre la miotomía de Heller con DOR, ¿no? Sabemos que la miotomía de Heller es de 360 grados. También es una comparación, ¿no? Entonces, ahora dice aquí, una duplicatura de DOR de 180 grados, la mayoría de los cirujanos están utilizando esto. Disminuye el reflujo gastroesofágico posoperatorio, ¿no? La disección solo es anterior, ¿ya? El esófago, evita cicatrización de los bordes de la miotomía y protege en caso de alguna perforación pequeña. Entonces, hacer la junduplicatura del DOR tiene estos beneficios, ¿ya? Tiene una buena eficacia en el tratamiento, porque reduce la sintomatología, la disfagia, desaparece el dolor torácico y aumenta de peso, porque estos pacientes no se alimentan muy bien, ¿no ve? Y radiológicamente se observa que hay un vaciamiento del contraste, vean cómo se está vaciando el contraste, hay una disminución del diámetro esofágico, ¿no? De lo que era ancho, entonces casi vuelve a la normalidad, hay aumento del diámetro del cardias, como se ve acá, ya no está como en pico de ave, ¿no? Y aparece aire en la cámara gástrica, ¿no? Aire en la cámara gástrica. Vean cuando se hace los exámenes de manometría, endoscopía, ¿no? Entonces, obviamente van a mejorar bastante, ¿no? Todos los síntomas que tenían reducen principalmente, se lesiona la presión, vean, ¿no? Entonces, probablemente desaparezca la esofagitis que había. Eso en relación a los resultados son estos que... Y acá está el POEM, ¿no? El POEM. Entonces, esto es una miotomía endoscópica por vía oral. Eso significa POEM. ¿Ya? Entonces, ahorita están, en su libro todavía no dice, pero ahorita ya actualmente se está tocando mucho esto en los congresos actualmente, ¿ya? Mucho se está tocando. Entonces, nos quedamos nosotros con esto, con la cardiomiotomía anterior por vía laparoscópica, más fundoplicatura de DOR chicos, de preferencia, ¿ya? Entonces, con eso nos quedamos, porque actualmente se está hablando de esto. Conclusiones, ¿a qué llegamos? La cardiometomía anterior laparoscópica más funduplicatura de DOR es el gold estándar en el tratamiento de la calasia. Chicos, esto no se olviden, ¿ya? Entonces, la presión parcial del esfínter esofágico inferior se mantiene bajo a lo largo del plazo, más o menos de 10 milímetros de mercurio. O sea, vean la mejoría, ¿no? Entonces, el reflujo gastroesofágico patológico aumenta, dice, en el tiempo, pero es significativamente mayor cuando no se hace la DOR. Por esa razón, se acompaña siempre de esta cirugía que es la de DOR, ¿no? Ya la junduplicatura de DOR. Y dice, el POEM aparece tan efectivo como la cirugía, pero con mayor reflujo gastroesofágico. ¿Por qué con mayor reflujo gastroesofágico en el POEM? ¿No ven? En el POEM, o en la endoscopía, o en la miotomía por vía endoscópica, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aumenta la junduplicatura, no se aumenta, no se puede hacer, ¿no ven? Entonces no se puede hacer por endoscopía. Por esa razón, entonces tendría una ventaja la cardiomiotomía por vía laparoscópica. Eso es, chicos, lo que he podido hablar de lo que es, ya después vamos a hablar de lo que es hernias diafragmáticas, podemos hablar, entonces hay harto para hablar realmente. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí han logrado entender, es lo más que he podido